El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Cristo Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús, no se inquiete tu corazón. Crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. Si no fuera así, yo lo habría dicho. Ahora voy a prepararles un lugar. Una vez que me haya ido y les haya preparado el lugar, regresaré y los llevaré conmigo, para que puedan estar donde voy a estar yo. Palabra del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Hablar de la muerte es fácil cuando es una realidad que no nos toca o cuando el muerto es otro, un desconocido. Pero hablar de la muerte de un ser querido se convierte en algo diferente, algo complicado y difícil, doloroso profundamente. Porque esa muerte de ese familiar toca nuestras más profundas fibras humanas. Sin embargo, para el hombre que cree en Dios y en su palabra, hablar de la muerte de un ser querido es realmente un cambio de perspectiva, de visión. Primero, para el creyente, la muerte es un estar en las manos de Dios. La muerte es estar en las manos de Dios. Lo dice el texto del libro de la sabiduría que acabamos de escuchar. Para el sabio bíblico, la muerte es, primero, un estar en las manos de Dios. Segundo, es estar libre de todo tormento, de todo sufrimiento. El creyente que muere es un ser libre de las ataduras terrenales. Para él, según el libro que acabamos de escuchar de la sabiduría, para el que muere no hay llanto, no hay dolores. Nos lo dice también el Apocalipsis, el libro del Apocalipsis en el capítulo 21. Dios secará, dice Apocalipsis, Dios secará las lágrimas, no existirá más el llanto, ni el lamento, todo lo viejo ha pasado y ha dejado de existir. Segundo, la muerte es un retorno a Dios. Es regresar a la casa del Padre. La Biblia nos enseña que la muerte física, en esencia, es un proceso de retorno expresado claramente en un libro del Antiguo Testamento que se llama Eclesiastés, capítulo 12,
versículo 7. Dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios. Vuelve a Dios que lo dio. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. De esta manera, el cuerpo físico regresa al polvo, a la tierra. Es lo que el mismo libro del Eclesiastés nos está señalando cuando dice que los muertos nada saben. Eclesiastés 9:5. Efectivamente, aquí el texto sagrado se refiere al cuerpo físico de la persona que al ser sepultado o cremado, nada sabe, nada ve, nada escucha. Pero aquí este texto se está refiriendo en el contexto del libro precisamente al cuerpo físico. Y más adelante, en el capítulo 12 de este mismo libro, nos está diciendo que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El alma inmortal, la fuerza vital dada por el Creador, regresa a Dios. De tal manera, para el creyente, la muerte adquiere un significado de comunión consciente con Dios Creador. Tercero, venimos de Dios y vamos a Dios. En la vida y en la muerte somos de Dios. Esta verdad de fe bíblica la podemos encontrar primero en el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 7, pero también en la carta a los Romanos, capítulo 11, versículo 36, cuando dice Pablo a los romanos, todas las cosas, incluyendo los seres vivos, vienen de Dios y nuestro destino final es Dios. Romanos 11:36. El espíritu humano entonces procede de Dios, que da vida a todo. Lo dice el libro de los Números, capítulo 16, versículo 22. Si vivimos o morimos, del Señor somos. Romanos 14:8. Si vivimos, somos del Señor. Si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Cuarto, el Salmo 23 que acabamos de escuchar nos da paz al alma cuando nos recuerda que Dios es ante todo nuestro pastor que cuida tanto a quien se fue como a quien se queda con dolor en el alma. El Señor es mi pastor, nada me falta. Al que muere, el buen pastor recibe, guía y acoge con amor. Y al familiar del fallecido, Dios pastor repara sus fuerzas, acompaña, protege por cañadas oscuras y caminos de duelo y de sufrimientos. Quinto, Jesús consuela a sus discípulos. En el Evangelio, Jesús se dirige a sus apóstoles, que se encontraban tristes porque ya Jesús le había anunciado su muerte. Antes de morir, Jesús los reúne y les dice, no se inquieten vuestro corazón. Por lo tanto, la partida de Jesús, el retorno al Padre, tiene
un propósito eterno. En el Evangelio, Jesús nos infunde valor, no teman. Y nos alegra porque nos asegura que en la casa de su Padre, cada uno de nosotros tiene una habitación que Él en persona ha preparado. Y previamente nos ha preparado y nos recuerda algo bellísimo, que para mí es uno de los versículos más hermosos de la Biblia, cuando Jesús revela su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad antes de morir? Dice, regresaré y los llevaré conmigo para que donde yo esté, estén también ustedes. Ahí está Miguel hoy. Porque la promesa de la palabra de Dios siempre se cumple. Y Jesús dijo, y su voluntad era, donde yo esté, estén también ustedes. Y sexto, a la luz de esta palabra entonces podemos concluir. Primero, que la muerte para el creyente no existe. La muerte es únicamente un tránsito, es un paso. Por eso se llama Pascua. Una Pascua para alcanzar la eternidad con Dios. Segundo, la muerte es un cambio de estado. Pasamos de lo físico, de lo tangible, de lo corpóreo, de lo sólido, a un estado espiritual. Es como tener un cubo de hielo en la mano. Tú colocas ese hielo en una vasija, en un recipiente, y ese hielo se transforma, se convierte en agua, cambio de estado. Y si tú llevas ese recipiente al fuego, se evapora, cambio de estado. Eso es lo que nos ocurre a nosotros. Un cambio de estado, de lo físico a lo espiritual. La muerte entonces es un tránsito, es un cambio de estado. Nos lleva al reencuentro con Dios y con nuestros familiares que murieron antes y que ahora viven con Dios. Ustedes dirán, ¿esa doctrina es bíblica? Claro que es bíblica. El encuentro de la persona que muere con los familiares que ya han muerto tiene sustentación bíblica. Pueden buscarlo en el segundo libro de Samuel. Cuando el rey David perdió a su pequeño hijo, pronunció unas palabras de profunda certeza. En el libro segundo de Samuel, búsquenlo, capítulo 12, versículo 23. ¿Qué dijo David ante la muerte de su pequeño hijo? Dijo lo siguiente: yo voy hacia él, pero él no volverá a mí. Esto demuestra que desde la antigüedad existía la fe de volver a ver a quienes partieron antes. La Biblia nos enseña que en la vida eterna nos reconoceremos unos a otros. Lo podemos ver en la transfiguración de Jesús. Mateo 17:3. Allí podemos saber la verdad. La muerte entonces es un vivir en Cristo para el creyente. Así lo dice Jesús a Marta
la hermana de Lázaro. Yo soy la resurrección y yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11, 25-26. Porque nuestro Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Mateo 22, 32. Porque para Él todos vivimos. Dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 20, versículo 38. Entonces, la muerte física no rompe nuestra comunión con Dios. Al contrario, nos lleva a una comunión perfecta, plena, íntima, tan íntima que nos sumergimos en su amor y en su corazón. Y esa es la realidad que vive hoy nuestro querido primo Miguel Enrique. Está sumergido en ese gran océano, como decía San Agustín, en ese gran océano de amor que es Dios. Se ha hecho uno con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.